Volvimos y estamos con una invitada, estamos con Bettina Bonin. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo les va a todos? ¿Otra vez visitando los estudios? Sí, siempre me invitan a compartir mis experiencias y bueno, a veces exitosas, a veces no tanto como en este caso, pero siempre no importa, experiencias. todo cuenta. Todo suma, por supuesto que todo suma. Bueno, en este caso nos venís a contar sobre las 100 millas de la Patagonia Run. Sí, es una carrera, diría que la más importante del calendario que tenemos los corredores de trail y de ultra trail, porque tiene todas las distancias distancias muy cortas, el kilómetro vertical, bueno, que no sé si podríamos decir que es una carrera, pero también tiene un desarrollo de 5 kilómetros en el cual se asciende uno, es decir, es absolutamente en subida, y bueno, son carreras explosivas, esa es la más cortita, digamos, y la más larga son las 100 millas. Entonces permite la participación de corredores con mucha experiencia y de diferentes terrenos. En este caso presenta terrenos, en mi caso, de las 100 millas, bueno, son tantos kilómetros, 165, el recorrido incluye de todo, sí. Digamos, de todos los paisajes que uno puede recorrer en la Patagonia, bueno, los corremos todos. Claro. Por ahí, bueno, que a mí me pasaba cuando corría carreras más cortas, que bueno, miraba las fotos en los cerros, en la nieve, y bueno, me gustaba eso, pero claro, cuando hacía distancias más cortas, nunca se llega a eso, porque claro. Uno corre más en las partes más habituales. Entonces, entendí que si quería pasar por esos lugares la foto tenía que aumentar la distancia y el entrenamiento, obviamente. Así que bueno, realmente pasamos por 5 cerros o montañas, digamos, ¿no? Donde tuvimos nieve, aguanieve, o sea, había nieve todavía residual, aguanieve, un viento absolutamente helado, donde hay que trabarse con los bastones, porque si no realmente el viento, no sé si te tumba, pero casi. Claro, y así. Peligroso para los tobillos, te diría. Pero el tobillo, digamos, lo que son las articulaciones, sí son los puntos a ver, cada cuerpo tiene un sistema un poquito más débil, a veces el muscular, y hay gente que se desgarra o se distiende mucho los músculos, hay gente que tiene más débil la parte ósea, claro, y se quiebra. Hay gente que tiene parte digestiva y gente que tiene más problemas respiratorios. Entonces, bueno, según el sistema que uno tenga un poquito más débil es el que el que tiene que cuidar más. Pero sí, claramente las articulaciones y sobre todo los tobillos es tremendo, porque las bajadas, como siempre decimos y experimentamos, las bajadas, uno piensa que las subidas son más difíciles y termina siendo que las bajadas siempre lo son mucho más. Claro. Porque por el impulso, por la pendiente, uno no puede calibrar tanto la velocidad como si lo hace en la subida, que uno puede ir regulando un poco mejor. ¿Y cuál fue el clima que te tocó? Porque capaz empezás de día y te toca capaz un calorcito y ya... Sí, y además, no solamente eso, sino que justamente, como vos decís, al abarcar varios días, porque en realidad son 3, los días que nos toca, si uno anda un poquito más rápido son 2, claro. En mi caso hubieran sido 3 si lo hubiera completado, porque largamos nosotros a las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde. Y bueno, sí, largamos con... mirá, ahí estamos viendo. Eso es a las 2 horas de largar. El primer cerro que subimos, eso es pleno día, son las 3 de la tarde, más 4, las 5, no me acuerdo bien, pero bueno. Mucha neblina. En el Cerro Chapelco. ¿Ahí a qué altura estaban más o menos? No lo tengo presente, pero no hay un tema de altura, o sea, no son alturas que te exijan, bueno, no son el nivel que tenemos nosotros. Claro. Los 33 acá estamos mucho más alto con respecto al nivel del mar, pero no son cuestiones exigentes con respecto al oxígeno, por lo menos no tanto, digamos. Principalmente ahí, bueno, eso nosotros, el día anterior, que había sido la largada de la carrera de 42 kilómetros, creo, de 42, había sido un día espléndido, maravilloso, cielo azul, sin viento, o sea, increíble para correr, todos de remera, todos. El anterior había sido frío, bueno, a nosotros nos tocó vuelta, largamos con frío. Claro. O sea, largamos a las 2 y media de la tarde, pero hacía muchísimo frío. Claro. Y además, como digo, empezamos a ascender al Cerro Chapelco, vamos todo por lo que la gente desciende
esquiando, nosotros subimos caminando, digamos, o corriendo, el que puede. No sería mi caso. Y bueno, cuando llegamos a la cumbre del Cerro Chapelco, que es la parte principal, que es llegando a la cima, lo que sucede es que nos encontramos con no solo el terreno, como decía Rafaela, de mucha piedra, muy dificultoso, sino que había restos de nieve y además había, o sea, nos caía agua nieve, digamos así. Había una lluvia que con el frío que hace se cristaliza, digamos, entonces no es nieve, pero bueno, yo le preguntaba a algunos corredores que iban conmigo, que tienen más experiencia, si eso era nieve, porque, bueno. Claro, obvio. Una entrerriana viendo... No, el frío no me gusta, o sea que no iría nunca para Bariloche en invierno, pero bueno, voy a correr, no voy a... entonces por ahí no sabía porque eran copos raros, o sea, no eran chiquitos, eran más grandes, bueno, entonces uno va conversando y tratando de... Pero bueno, muy abrigados, por ahí hay una foto donde estoy bajando el Cerro Colorado, que se ve, digamos, que la realidad es que nos bajábamos lo que le llamamos el buff, los cuellos, para que un poco se nos vea la cara en la foto, o sea, la realidad es que íbamos absolutamente cubiertos. Sí, porque encima el frío, ese aire frío que estás respirando, te hace re mal. Claro, entonces la idea es que el frío, protegerlo, ahí te vemos un poco. Emponchada. Sí, en esa no tengo, y otra donde tengo las dos linternas puestas, porque tuve problemas con la luz. Una linterna, por más buena que sea, que la traje mi linterna. Esta es una linterna que nos ponemos y que tiene sus baterías acá atrás. Claro. Y bueno, esta linterna, por más buena que sea, en un momento las baterías se empiezan a acabar. Claro. Uno las cambia, pero bueno, tengo que comprar nuevas, claramente, porque no, para probar si es la batería de la linterna, pero bueno, entonces en una terminé poniéndome las dos linternas, así que entre las dos linternas, la visera, el buff y demás. Claro. Bueno, cuando veíamos al fotógrafo no solo tratábamos de mantener el equilibrio, sino de, bueno, a ver, que se nos vea la cara. Sí, claro. Que se nos vea la cara y sonriente lo posible, que no es tan fácil. Normalmente siempre sacan secuencias, o sea, tipo ráfaga, y bueno, nosotros mostramos la última, que es cuando lo vimos al fotógrafo y logramos sonreír, pero en realidad ahí hay otra que te vemos. Ahí sí ya está. Bueno, en esa es que estamos bajando del Cerro Colorado, eso son las 8 de la mañana más o menos. Ahí no se nota tanto la foto, pero realmente es Colorado, es tierra colorada, tierra colorada. Claro. Y bueno, ahí tengo las dos linternas, estamos tapados con una campera que es especial. Tengo unos guantes que son se usan para esquiar, más allá de que no son prácticos para los bastones, para maniobrar. Bueno, por supuesto, cuando querés tomar agua o lo que fuera, tenés que sacártelos. Pero bueno, era una forma de mantener digamos, era el segundo, normalmente llevas 2 pares de guantes, hay gente que se pone hasta 3. Claro. Finos, pero 3. Y bueno, es todo un tema, digamos, poder manejar. En mi caso me complica mucho el tema de la transpiración, es decir, porque por el frío se transpira, por las camperas y demás, entonces uno va con la ropa toda mojada abajo de una campera que no permite que entre el viento, entonces bueno, esto... y ese tema de cómo es el calentamiento previo a empezar la carrera, porque es una carrera muy larga. Sí, normalmente en estas carreras que son tan largas que te van a llevar, digamos, a los ganadores les llevan 24 horas, o sea, son largas desde el vamos, o sea, y a nosotros muchas más. Normalmente calentamiento no hacemos, más allá de algún calentamiento de articulaciones y demás, tampoco en esta carrera, que es bueno, como es tan bien organizada y demás, previamente hay un lugar, nosotros esperábamos la largada en lo que sería la confitería del Cerro Chapelco, que es donde esperan los que van a esquiar, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, claro, pero hay fuego, te dan cafecito caliente y demás, y bueno, el calentamiento sería en realidad el enfriamiento que tenemos que hacer, es decir, no quedarse ahí hasta el último momento, porque digamos después el cambio climático que sucede, el corporal, digamos, que sucede entre que uno está dentro de la confitería conversando sin acordarse lo que está por hacer, digamos, y bueno, y salir, y entonces bueno, la idea es salir un rato antes y estar, como digo, en lugar de calentándose, enfriándose para que el impacto no sea tan grave.
Y bueno, eso lo que sucede también, que hay que tener mucho cuidado en los puestos que uno va parando, que hay a lo largo de la carrera. En el nuestro había 16 puestos donde uno podía parar, donde uno para, donde busca comida y demás. Claro. Que uno de los 3 puestos de esos, que yo traje unas bolsas para mostrar, en realidad esto nos entregan en la acreditación y son las bolsas donde nosotros ponemos. En un puesto nos va a esperar esta bolsa, digamos, ¿no? En otro esta y en otro esta. Y uno pone cosas personales, ropa para cambiarse, comida que quiera mandar, Claro. Geles nuevos, los geles son energéticos que nosotros consumimos. Bueno, lo que uno quiera manda ahí, entonces sabe que corre. Y en el puesto, por ejemplo, en el que está en el kilómetro 54, encontrábamos la bolsa, creo que la azul, era la primera. Bueno, todo eso lleva muchísima preparación previa, es decir, aparte de la preparación mental que nosotros hacemos, de la preparación física y de preparación de logística. Es decir, bueno, en el kilómetro 54, ¿qué voy a necesitar encontrar? Que en el después estaba en el kilómetro 80, creo, bueno. Entonces también lleva, esto uno lo tiene que llevar preparado de acá, digamos, ¿no? Sí. Pensado de acá, teniendo estudiadas las distancias, cuánto tiempo le va a llevar en un puesto y en otro. Entonces, bueno, todo esto que le cuento es porque es la carrera más larga, digamos, Claro. ¿no? A partir de los 70, los 110 y las 100 millas tienen estas tipo de bolsas, digamos. Las distancias anteriores no. Entonces es como más sencillo, uno corre y se las tiene que arreglar con lo que lleva o con lo que encuentra en los puestos. ¿Sí? Pero bueno, hay un montón de cuestiones, por ejemplo, que también traje para compartirles lo que nosotros, esto se llama la manta térmica, que no la abro porque es difícil guardar, Claro. que es con, por ejemplo, en el caso cuando yo decidí que me retiraba, esto es un elemento obligatorio, es una lámina que se abre con la cual nos protegemos y nos damos calor. Entonces, bueno, todo esto va en la mochila que nosotros llevamos porque es un elemento obligatorio. Claro. Entonces, no solo vamos con el peso de nuestro cuerpo y luchando como por no doblarnos los tobillos o esguinzarnos más, Claro. ¿no? Con esos pesos que Claro. son obligatorios y necesarios, porque claramente en este caso yo la primera vez que la preciso ocupar, pero la ocupé. Claro. Bien. ¿Y tu preparación física previa a la carrera, cómo fue? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Qué hiciste? Sí, en esta carrera, como no había, por ejemplo, el año pasado hice estas 100 millas, pero las hice en Córdoba y en octubre. Entonces había hecho varias carreras en el año preparándome para esas. En este caso, como está tan al inicio del año, no hice otra carrera previa. En realidad fueron todos entrenamientos que hice acá. Planificados con mi entrenador y bueno, son siempre en realidad como yo entreno hace tanto tiempo y en forma constante, tampoco es que lo que se hace los meses previos es ajustar un poco el volumen, digamos, ¿no? Pero no mucho más que eso, se va pautando y bueno, si hay carreras, por ejemplo, yo hice algunas carreras cortas acá en la ciudad, que requieren otro tipo de preparación. Claro. Entonces medio que suspendo un poco los entrenamientos largos para hacer entrenamientos cortos y rápidos. Rápidos, entre comillas, ¿no? Para mí. Así que bueno, eso también, bueno, como en marzo fue mi cumpleaños también, y yo quería ir a pasarlo a la ciudad de Colonia, en el Uruguay, entonces le dije a mi entrenador que yo me iba en bicicleta al Uruguay, que esa semana de entrenamiento No hay vacaciones. era ese, y bueno, entonces también me tomo como, digamos, mi búsqueda no digo que voy a completar las carreras, porque no es cierto, digamos, voy en la búsqueda de exigirme lo más posible, pero me tomo esas licencias de bueno, si hoy tengo ganas de hacer tal cosa y bueno, las hago. También es entrenamiento porque fuimos en bici, o sea, pero bueno, creo un entrenamiento más profesional, digamos, requeriría que uno no se tome esas licencias y bueno, no. En mi caso no es un precio que estoy dispuesta a pagar. Claro. O sea, Y de una carrera tan importante, ¿no? Yo creo que está transformadora de cierta manera. ¿Qué te llevas, ¿no?, de esta experiencia? en este caso, muchas cosas, sobre todo porque no la terminé, ¿no? Creo que sí, como digamos, nunca yo no romantizo el fracaso en el sentido de no llegar porque no está bueno, o sea, ojalá hubiera llegado, pero decidí que no porque, bueno, me había contracturado mucho el tema de la espalda y Claro. estaba corriendo muy doblada porque había que hacer mucho esfuerzo con los brazos, entonces siempre hay algo faltó en la preparación.
Claro. Cuando uno no termina, algo faltó. O no fue suficiente o no estuvo. En este caso, me parece que no hubo suficiente entrenamiento de la parte superior. A pesar de que hice mucho, bueno, eso, la contractura tiene algún origen, que es un esfuerzo para compensar las piernas, bueno. Como iba muy doblada, digamos, o sea, porque realmente la contractura me obligaba a estar... Entonces decidí que no, faltando muy poco, o sea, porque ya había hecho 130 kilómetros y faltaban 30, Claro. pero iba a ser a la noche con un cerro muy empinado, que no era tanto subirlo, sino el problema era bajarlo, y no me sentía con la coordinación necesaria para hacerlo con equilibrio y no caerme y quebrarme, o sea, Claro. la lesión no iba a ser por el dolor que tenía en la espalda, sino por cualquier caída que tuviera. Entonces, bueno, el aprendizaje es que hay que saber retirarse a tiempo, hay que entender que es preferible volver sano, siempre creo que Sí. la principal ganancia es volver a tu casa sano, y recuperarse rápidamente como yo ya estoy recuperada. Y también empezar a analizar, bueno, qué es lo que faltó para la próxima prepararlo. Pero la experiencia de los 130 kilómetros siempre está, que son los que yo completé, digamos. ¿Sí? Claro. Las luchas que hubo, digamos, durante todos esos 130 kilómetros, porque a pesar del dolor, que más o menos me empezó en el tren, en el kilómetro 100, y también no minimizar, porque por ahí uno está acostumbrado a que diga, bueno, corro 100, corro 130, que eso pareciera como fácil, pareciera como sencillo, y bueno, no lo es. No. Entonces, valorizar lo que uno hizo, aprenderse de los errores, pero no engancharse en eso y pensar en cómo hacerlo mejor la próxima vez. Pero sin, digamos, a mí no me genera ninguna, digo, no lo romantizo, no está bueno, ojalá hubiera terminado, Claro. pero no pasa nada, porque se sigue para adelante como si uno se tropieza en cualquier momento de la vida con algo que no es traumático y tiene solución, digamos. Claro. La próxima carrera es la solución. Y ¿qué consejo le darías a alguien que tiene ganas de empezar con una carrera así? O sea, que dice, tengo ganas de esta experiencia, ¿por dónde voy, digamos? Y tiene 17 años de entrenamiento como yo. Okay. O sea, no tantos capaz que sí, yo porque empecé grande, entonces me llevó mucho tiempo, pero digo, sobre todo respetar los procesos. Eso es fundamental. O sea, para correr carrera de 100 millas hay que... El cuerpo, a ver, voy a hacer una generalización que no es correcta, pero digo, precisas haber entrenado por lo menos 10 años antes. Eso te va a llevar a poder hacer esta carrera en una forma saludable. ¿Sí? Entonces, si yo digo, bueno, un año hago 10, el otro 20, el otro 50 y ya quiero hacer las 100 millas, quizá el cuerpo te aguante la exigencia, pero no sé si va a ser saludable. Claro. Y quizá lo hagas una sola vez. Y capaz no te puedas pasa repetir. factura. Después. Sí. Entonces quizá lo termines, como en mi caso quizá yo hubiera podido terminar la carrera, pero no quise pagar un posible precio desde el después, de que no sea saludable el después. Entonces, por eso digo respetar los procesos, es decir, que el cuerpo sea el que te vaya pidiendo aumentar las distancias, Claro. no la cabeza, porque ese es un problema del ego, donde nosotros queremos y pensamos que si subimos las distancias permanentemente somos mejores corredores y quizá no. Quizá mantenernos 3 años corriendo 10 kilómetros es mejor y después sí empezar a ascender. Pero a veces también el ascenso como deportista sigue siendo gente que corre 10 kilómetros toda la vida y los corre cada vez mejor. Y eso también es un progreso. Claro. Eso también es un proceso sumamente valorable. Ya digo, que el problema es ese, digamos. La gente piensa que si no corres una ultradistancia, que son más de 50 los corredores, no sos corredor. Claro. Desvalorizando todo el proceso. Y eso hace que mucha gente se lesione, por eso hay mucha gente poca gente, digamos, llega a mi edad todavía corriendo. ¿Por qué? Porque acumula tanto tiempo de lesiones que, bueno, o sea, ya está, o sea, ya no me lesiono. Bueno, ya no corro más. El problema es cuando la lesión termina siendo, ya no me quiero lesionar más. Claro. Entonces, y ahí abandona. Y en realidad hay un momento capaz que decís, no quiero correr más, pero no porque la lesión te llevó, sino pues bueno, te aburrido, tenés otro interés. En mi caso, por ejemplo, una de las cosas que podría hacer que reemplace las carreras son ir a hacer montañismo, o sea, ascender montañas. Todavía los recursos económicos no, estoy muy lejos, así. Es caro, Por ahora sigo corriendo. Bien.
Entonces, ¿no ves en un futuro próximo que te aburras, digamos? Decís No, que... por ahora no, y bueno, ahora tengo algunas carreras, no muchas porque tengo un viaje programado personal, digamos, personal hasta ahí nomás porque mi idea es ir a Europa ahora a fin de año, pero ya estoy buscando alguna carrera en alguno de los días, algún 10 kilómetros para no perder la racha. No, porque está bueno, me parece que está bueno. Entonces, ¿conoces otros climas, otros lugares? Otros runnings. Corriendo, claro. En este caso seguramente si encuentro alguna carrera que me quede a mano, digamos, va a ser una carrera urbana, digamos, de calle, entonces bueno... pero digo, en este momento lo que elijo son carreras que me gusten, que me den ganas de correr, o sea, no elijo, tampoco hago muchas porque tampoco, al principio sí, uno cuando entra en la vorágine del consumismo de carreras, en el consumismo porque te da mucha dopamina, la meta, digamos, entonces sí, corres carreras todos los fines de semana, ahora no estoy, no tengo ganas, ya. Contando así como en próximos proyectos, nos estabas contando que hay una carrera en la ciudad. ¿Querés contarnos un poquito más de eso? Sí, ahí en junio, esa no es tan próxima, es la Guará Bakshar, se llama. Es una carrera que forma parte de un circuito de carreras con esa modalidad que se realiza se originó en Estados Unidos, en los bosques de Estados Unidos y demás, en el fondo de la granja de un granjero que se le ocurrió que den vueltas en su granja. Bueno, una cosa muy rara, pero bueno, rara y todo, el formato digamos, se continuó. Entonces eso es una carrera que el año pasado ya se hizo la primera edición, donde se hacen vueltas de 6 kilómetros 700. Y lo que se hace es cada una hora se larga una vuelta. Entonces todos los corredores, suponiendo que se larga a las 11 la carrera, todos los corredores están a las 11 y dan la vuelta de 6 kilómetros 700 en el tiempo que ellos quieran. Claro. Pero cuando se cumple la vuelta, cuando se cumple la hora, tienen que estar dispuestos para alargar la segunda, la tercera y siempre así. Y bueno, lo que pareciera fácil, porque la unidad de 6 kilómetros 700 no parece nada desafiante, la suma lo empieza a hacer, ya la tercera vuelta tenemos un 21 kilómetros, es decir, claro. Y sobre todo el cansancio, ese tiempo que queda entre que uno terminó la vuelta y larga la vuelta que sigue, claro. Y uno ve que los demás se van cansando, y uno ve que los demás también se aburren, y uno ve se encuentra a la noche corriendo, ya generalmente pocas personas dando vuelta, en el mismo circuito que arrancó a las 11 de la mañana y son las 2 de la mañana y estás corriendo, y bueno, y cada vez queda menos, y bueno, todo eso en realidad el desafío no se requiere preparación de velocidad, sino de lo que en una carrera de auto sería una prueba de regularidad. Claro. Es decir, Y de paciencia. de paciencia y de entender que cada uno lo entiende, digamos, o cada vuelta como una unidad. Claro. Y entiende como que cada vuelta es una carrera, o no, cada uno lo entiende como le sirva, digamos, ¿no? Claro. Para mantenerse, sobre todo mantenerse interesado en estar ahí, ¿no? Claro. Porque creo que eso, motivado también tiene que ver mucho con las expectativas que uno tiene. Hay gente que se anota porque, por ejemplo, nunca hizo una maratón de 42 kilómetros, entonces dice, bueno, tantas vueltas son 42 kilómetros, listo, hago esa vuelta y me voy. Claro. Hay gente que quiere hacer, que son los dos casos más habituales, quiere hacer 100 kilómetros, porque nunca corrió 100 kilómetros, y los hace en esa modalidad. Claro. ¿Sí? Porque como tiene su tiempo de descanso entre que termina cada vuelta, bueno, entiende que le va a ser más posible que hacerlos sin parar, digamos. Claro. Pero bueno, requiere asistente, normalmente todos van con un asistente que tenés que programar, como les mostraba hoy con las bolsas, tenés que programar qué vas a comer cada vez que llegues en cada vuelta. Requiere también su preparación. ¿Y tus expectativas cuáles son? Todavía no las definí. En realidad mi expectativa, mi sueño, porque todavía no puedo decir que sea una expectativa, porque debería realmente elegirlo y todavía no lo elijo. En realidad mi idea, mi sueño sería poder hacer los 160 que no completé, pero saqué la cuenta que son como 23 vueltas, 28 vueltas, no sé cuándo. Mucho. Un día entero sería. Sería un poquito más, un día entero dando vueltas en el mismo circuito. Entonces, bueno, mi sueño sería cumplir los 165 kilómetros que no completé en esta carrera que
Claro. y compartida primero, pero todavía no sé si lo elijo. Claro. Voy a ver. Lo vamos a pensar. Claro, o sea, voy a alargar y seguramente sí quisiera hacer más de 100 kilómetros, que creo que son 15 vueltas, pero bueno, falta, estoy... Por lo pronto... Se puede planear todavía. Sí, todavía tengo que hacer la elección. Claro. La elección y como digo, que tenga ganas, que me motive. Hay que hacerlo con uno mismo. Sí, con su cuerpo. Lo que sí hago ahora, por ejemplo, que estoy volviendo a correr después de los 130 de montaña, los días que salgo hago una de las vueltas, o sea, hago 6,7 kilómetros por ese circuito. Digamos como que ya quiero estudiando. automatizarlo, digamos. En realidad tengo esa ventaja porque vivo acá. Claro. Los corredores que vienen de afuera quizá yo voy a aspirar a la automatización en mi cerebro de la vuelta. Claro. Los corredores de afuera, entiendo yo, que tienen que utilizar en cambio la sorpresa de cada vuelta, ¿verdad? Claro. Qué cosa diferente encuentran en cada vuelta para motivarlos a hacerlo. Sí. Entonces por eso digo, las expectativas y en qué se ancla cada uno para poder completar. La realidad acá es que no es completar tampoco, porque no hay un recorrido que diga, bueno, son 38 kilómetros. Acá hay, el recorrido depende de uno o del anteúltimo, digamos, claro. ¿no? El que se cansa. Claro. Hay carreras que han pasado que hay dos corredores que no quieren perder, o sea, o que quieren ganar. Sería lo mismo, ¿no? Y bueno, y dan vueltas solo los dos. ¿Y en este tipo de carreras hay algún tipo de premio, algo parecido? No. ¿No? Es como la victoria propia, ¿no? La Como victoria que, propia, claro. sí. Bueno, en esta, por ejemplo, en Patagonia Run, sí, a los ganadores de la general, sí había premios interesantes, digamos, pero bueno, son carreras muy costosas y con muchos inscriptos, entonces realmente los premios que le dan no les significan, digamos. Claro. En cambio acá la idea es, los organizadores, por ejemplo, en esta carrera que es local, no tienen mucho más que cubrir los costos, digamos. Entonces, bueno, siempre hay un trofeo, digamos, pero termina siendo más simbólico que otra cosa. Claro. A mí me interesa mucho esto de la utilización de la música. ¿Vos sos de correr con música o con algo de fondo? No. Hay un tema también en las montañas, por ejemplo, que te recomiendan no correr con música. Okay. Primero porque podés estar más, o con auriculares, escuchando lo que fuera, ¿no? Primero porque estás más atento al paisaje, ¿sí? Estás más atento a cualquier observación que te hagan, o los corredores que vas con vos, o la organización cuando vos encontrás. Okay. Vas más alerta al entorno. Y que también entiendo que ese es el objetivo de la carrera, ¿no? Claro. Porque entiendo que la música sería un buen recurso, sí, en esta carrera rutinaria, Claro. O las de calle, donde uno no tiene que estar prestando atención, no necesita evadirse o no puede, por el tema este que decíamos de que todo el tiempo estás bajando, subiendo y que nunca estás pisando firme, nunca. Entonces, en las carreras de montaña, ¿no? Entonces, cualquier distracción puede hacer que vos te lesiones. En cambio, en esta carrera donde realmente, como digo, hay que automatizar la vuelta, la música sí podría ser una herramienta. A veces hay deportistas que lo usan para entrar en calor y demás, pero que tienen su playlist hecha, digamos, con música que los potencia y demás, pero en mi caso, no, porque prefiero ir escuchándome, aunque a veces uno se escucha agitado y demás, y sería mejor que tuviera música, porque se nota mucho que uno va cansado. Claro. ¿Alguna otra carrera que nos puedas contar? Sí, la otra carrera que tampoco es la modalidad tradicional, es una carrera solidaria que se hace por los 50 aniversarios de la inauguración del puente Paysandú Colón, del puente Artigas. Entonces esa carrera la organiza el Hospital de Colón, en realidad el Rotary, y el beneficiario es el Hospital de Colón. La modalidad es corre-caminata y ni siquiera quiero decir no hay premio porque no es competitiva, Claro. es participativa, solidaria, ¿sí? Entonces hay una inscripción como en cualquier carrera y todos los que terminan sí reciben una medalla finisher, pero digo, solo por el hecho de competir y colaborar. Entonces para aquellos que quieren vivir la experiencia de cruzar el puente caminando o corriendo o lo que quieran, nosotros hemos hecho, el Rotary organizaba carreras, ahí sí eran carreras competitivas,
donde hemos cruzado varias veces el puente corriendo. Íbamos hasta Paysandú, volvíamos, entrábamos a la reserva, bueno, Claro. pero eran carreras. En este caso es solo sobre el puente, celebrando los 50 años y bueno, de paso colaborando. Así que los invito también a la de las vueltas de 6,7, no sé si los invito porque Está complicado. no sé, eso va a ser más sí los invito, a los corredores los invito, a esta los invito a todos. Claro. ¿Querés repetir las fechas? La carrera de la Guarabakshar, que es la de la vuelta de 6,7, es 14 de junio. Y esta carrera, sí, la solidaria, es ahora el 18 de mayo. Bien. Bueno, ¿una pregunta más? No, me fascina. Ah, bueno, una última nomás. Cuando estás muy cansada, así que sí, ya no me da más las piernas, ya quiero dejar todo. 5 más o menos. Ajá. Claro. ¿Tenés como algún mantra, algo que te digas a vos misma, que digas, bueno, dale que puedo, ¿viste? Como una automotivación. Sí, normalmente uno elige, y yo generalmente los elijo para las carreras, digamos, ¿no? Por ejemplo, soy poderosa, soy fuerte, esas son las o 1 kilómetro menos, porque hay gente que, por ejemplo, fíjense lo que es la mente, ¿no? Hay gente que piensa hacia adelante y se motiva pensando en 1 kilómetro más, y en realidad yo voy pensando que lo que avanzo es 1 kilómetro menos. Claro. Entonces, bueno, por eso digo que es tan personal la elección, pero en este caso sí, o a veces voy diciendo gracias como mantra, digamos, también. A veces no es un mantra específico con palabras, sino son formas de respirar. Hay momentos que me faltaba el aire, por ejemplo, en esta carrera, porque bueno, la contractura me hacía, la contractura más el cansancio, Claro. o cambiamos el orden mejor, cansancio, que buscaba la respiración, por ejemplo, como he hecho en la natación. Entonces, llenando los pulmones y demás. Entonces, a veces no son solo recursos son recursos mentales que uno tiene, pero no solamente de palabras o pensamientos. Claro. Entonces, a veces el mantra es conversar con el compañero que va. Hay veces que no, normalmente a mí no me gusta mucho conversar porque siento que gasto energía, digamos. Sí les pido que me conversen lo que quieran, pero que no esperen que les responda. Claro. Entonces, Con la cabeza nomás. sí, pero bueno, sí hay en la elección que, respondiéndote claramente, sí tengo mantras, pero por ejemplo el que más elijo, soy poderosa, es uno de los mantras que más me potencia, y 1 kilómetro menos también. A veces también, bueno, uno va, yo por ejemplo que soy religiosa, bueno, está ahí nomás, pero a veces uno va rezando o va repitiendo oraciones más largas, pero son cuestiones, digamos, que van surgiendo más en el momento, pero esas son las normales, digamos, para mí, ¿no? ¿Algo más que quieras mostrarnos de todo lo que trajiste? Que trajiste un montón de... El número, no lo mostré, lo traje, no lo mostré todavía, que así de averiado quedó. En realidad esto sería un portanúmero, existe algo industrializado y que se comercializa, que es un portanúmero, que uso yo para el triatlón. Me lo gané hace como 15 años y yo decía, yo nunca voy a correr un triatlón, después sí corrí Ironman y todo, pero bueno, me lo olvidé en mi casa, entonces esto era encontré este elástico que me sirvió bien porque, a ver, en las fotos que se las compartí, en realidad forman parte de uno de los servicios de la carrera, servicio que se paga, pero servicio al fin, donde bueno, todo es automático, ¿no? Por supuesto, donde te identifican la foto con el número. Bueno, Claro. Si ven, en realidad la mayoría de las fotos uno va tan cansado que el número va quién sabe dónde, y abrigado también. Claro. El problema en estas carreras es normalmente, en una carrera de verano, llamémosle, ¿no? Normalmente uno lo lleva en el pecho calzado acá y no, ya está. En este caso, el recurso del portanúmero, digamos, hay gente que se lo pone en la pierna. Claro. Yo tengo poca espacio, soy muy cortita y me molesta. Entonces, bueno, este es el número donde tiene abajo el recorrido marcado, donde tiene todas las montañas, digamos, ¿no? Eran muchas más que yo pensé que eran como 5, eran un montón. No me acordaba. Bueno, donde yo lo que hago es marcar aproximadamente el tiempo el tiempo que tengo planificado para llegar a cada lado. Claro. Como una guía, ya digo, para preparar aquellas bolsas y demás. Y lo otro que traje para compartirles es que acá quedaron, a ver, estos son lo que nosotros llamamos lo que se llama las polainas, que son los protectores que nos ponemos para los tobillos. Pero es protector para que no te entre piedras en las zapatillas. Entonces se calzan con una media y esto se pasa por abajo de la zapatilla. Claro.
Entonces esto hay carreras que no, por ejemplo en Córdoba hay mucha piedra, pero no hay piedra suelta, o sea, hay piedra grande. Claro. Cambio acá hay mucha piedra suelta, entonces hubo una carrera que corrí en este mismo lugar muy poco tiempo después de que había erupcionado un volcán. Y bueno, normalmente hay mucha tierra y piedra, en esa vez era uno apoyaba el pie y enterrabas el pie en tierra, digamos. Entonces bueno, esto permite que no te entren las zapatillas, porque si no, que eso es algo que aprendes con el tiempo, que primera piedra que entra tenés que parar y sacártela. Sí. Porque después la ampolla que te genera te puede sacar de carrera. Eso es lo que tiene el ultra trail, digamos, que uno puede entrenar perfectamente mucho tiempo y en una carrera una piedra que te hace una ampolla te saca. Porque no se puede luchar a veces tantos kilómetros con una simple ampolla, puede ser determinante. Así que, imposible. Sí. Bueno, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, por contarnos, y bueno, para que la gente por elegirnos también. Por supuesto. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y por dejar justamente compartirle esto que para mí es habitual y normal, pensar en 165 kilómetros corriendo o caminando, mucho trekking por supuesto, pero bueno, igualmente desafío a que cualquiera inicie el proceso, que digo, a mí me llevó mucho tiempo, porque también tengo muchos años, así que a aquellos jóvenes les va a llevar menos tiempo, pero que siempre sean respetuosos del proceso y respetuosos del cuerpo. Por más jóvenes no exijan demasiado más de lo que el proceso les puede permitir.